Bueno, saludos a todos y a todos los que presencian esta capacitación. El tema es básicamente configuración de Enterprise Architect, cómo se instala, cómo lo tenemos ahora instalado en Servint, qué otras opciones hay y digamos que es todo el tema de configuración. Esta es la agenda. Primero vamos a hablar acerca de unas generalidades de Enterprise Architect, algo muy sencillo. Vamos a ver cómo se instala Enterprise Architect sobre una base de datos para un trabajo colaborativo. Vamos a ver cómo se conecta a un proyecto remoto una vez ya está instalado sobre la base de datos. Vamos a ver también cómo se administran privilegios, cómo se crean usuarios, grupos. Vamos a ver también el tema de líneas base, que es algo importante para la administración de la configuración. Y vamos a ver por último otros enfoques distintos para también el trabajo colaborativo, uno que es por SVN, que también teníamos disponible hace algún tiempo en Servint, y otro que es por réplicas, que no habíamos implementado antes. Bueno, ¿qué es Enterprise Architect? Pues es una herramienta Case, básicamente es una herramienta que nos ayuda con todos nuestros diseños de ingeniería, una herramienta que nos permite ya hacer diagramas de diseño detallado, de arquitectura, de análisis, incluso nos soporta temas de calidad también. Por eso es una herramienta de Case, porque básicamente nos da apoyo y nos da soporte en el diseño y construcción de sistemas de software. Soporta la especificación 2.41 del UML y todos los aspectos del ciclo de vida. Algunos aspectos mucho más detallados que otros. Por ejemplo, el tema de diseño, el tema de diagramación es mucho más acertado en ese punto que, por ejemplo, el tema de pruebas funcionales o de scripts de pruebas de carga, por ejemplo. Eso también lo hace, pero digamos que no es su fuerte. El alcance de esta capacitación, como le decía anteriormente, es pues primero entender la configuración básica de Enterprise Architect para Servint, o sea, cómo lo tenemos ahora actualmente instalado, cómo se instaló desde un principio por si necesitamos montarlo después en otro lugar, describir otros mecanismos para trabajo en equipo usados previamente, otras formas de trabajar de forma colaborativa, y para cualquier otro uso distinto a la configuración, por ejemplo, cómo creo diagramas, cómo no sé, como por ejemplo genero nuevos casos de uso, cómo le asocio documentos a esos casos de uso, cómo bloqueo o desbloqueo elementos. Todos esos temas se pueden ver en otras presentaciones que también se han desarrollado internamente. Esta es una presentación en PowerPoint y este es la guía de alineamientos de arquitectura que está detallado incluso cómo se debe instalar en cada cliente eh, el Enterprise Architect, porque una cosa es configurarlo pues para poderse usar por el equipo y otra cosa es ya instalarlo por cada uno de los miembros del equipo. Listo, entonces vamos a ver cómo se instala sobre una base de datos. ¿Qué necesitamos? Para hacer la instalación sobre una base de datos, lo más importante es el ODBC, que es un controlador de orígenes de datos hecho precisamente para Windows, porque pues como todos sabemos, Enterprise Architect está desarrollado para un ambiente Windows y es muy difícil, por ejemplo, hacerlo funcionar en Linux o en Mac. Está hecho específicamente para Windows, por tanto necesita un ODBC para conectarse a una base de datos. Se necesita, por tanto, una base de datos disponible. En nuestro caso es Postgres, que fue la que escogimos para instalar Enterprise Architect. El script SQL, porque en ese script es donde se van a registrar todos los diagramas, o sea, todo lo que es en Enterprise Architect finalmente se va a convertir en un registro en la base de datos y eso va a estar contenido en una tabla y esas tablas ya existen. Ese script lo tenemos acá en esta URL y es un script que viene en blanco, o sea que no tiene ningún solo registro y crea un proyecto vacío de Enterprise Architect. Además necesitamos uno DVC de 32 bits para el motor seleccionado. Es importante que sea 32 bits porque la aplicación como tal está desarrollada de esa forma, sobre esa arquitectura. Para el caso de Postgres SQL, el driver puede ser descargado de esta ubicación. El script SQL debe ser cargado al repositorio a una base de datos disponible y luego de esto comenzar la configuración de Enterprise Architect. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Este es el script. El script está ubicado en el SharePoint. La ruta básicamente los va a dirigir a este lugar. Acá está el script
Y ese script es este que tengo acá ya listo en el, en el, en el pgadmin. Voy a crear una nueva base de datos para hacer todo el ejemplo desde cero. Aquí ya tenía una lista que era esta, pero esta era para hacer los pantallazos de la presentación, entonces voy a hacer una nueva para hacer los ejemplos. La voy a llamar test capacitación 2. Voy a tomar el script y simplemente lo corro. Es un script que genera aproximadamente unas 90 tablas, si no estoy mal. Corre sin ningún problema en Postgres. Una vez el script ha sido corrido, en el esquema por defecto en el public se observan las 98 tablas. Esto es lo que nos genera el script. Y ese es el primer paso para instalar la aplicación, el Enterprise Architect apuntando hacia la base de datos. Listo, una vez hecho esto, entonces empezamos a configurar el ODBC. Entonces acordémonos que un ODBC es como un puente entre una aplicación de Windows y la base de datos. En este caso la aplicación pues es Enterprise Architect. Lo que tenemos que hacer es ingresar acá a herramientas, vamos a ODBC Data Sources y creamos el ODBC específicamente para esa base de datos. Es Postgres, entonces yo ya instalé previamente el driver ODBC de 32 bits para Postgres. Le voy a poner acá un nombre que va a ser el nombre de la base de datos, el nombre del servidor, que por ahora están en esta máquina. Estos datos de usuario los debe tener el ingeniero de infraestructura o el administrador de la configuración. Inicialmente probamos y todo nos da OK. Acá hay un paso importante para el caso de Postgres y es bastante relevante, porque de no hacerlo nos puede generar un problema al momento en que hacemos líneas base, y es seguir unos pasos que están descritos en esta ruta. Estos pasos que están acá descritos se deben seguir muy detalladamente, son muy importantes y los vamos a hacer para el ejemplo. Entonces esos pasos nos dicen cómo debemos crear el ODBC, pero aparte de eso nos dicen estas configuraciones acá. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir esos mismos pasos. Le damos clic en Data Source y configuramos todo exactamente igual como nos lo dice acá. Y vamos a la página 2. Volvemos a probar y nos aseguramos que todo conecte perfectamente. Guardamos y ya tenemos el ODBC creado. Es este. Damos a aceptar y en este momento ya tenemos un ODBC creado apuntando a la base de datos que necesitamos. Listo. Bueno, una vez que ya tengamos esa configuración, entonces vamos ahora sí a Enterprise Architect, que ya ha sido instalado. Y vemos que acá tenemos varias opciones. Este test capacitación que tengo acá es algo que ya había instalado y lo hice para tomar los pantallazos para la presentación. Entonces vamos a hacerlo como se haría normalmente. Esto estaría en blanco y lo que haríamos primero sería conectarnos a un servidor. Escogemos la opción que está por defecto y escogemos el ODBC que acabamos de configurar, probamos la conexión y todo debe salir OK. Después de eso nos pide unos datos. Estos datos son los mismos datos que hemos puesto en el ODBC, simplemente los confirmamos.
Si todo sale que él ya se conectó a la base de datos y se da cuenta que ya hay un repositorio allá al cual está el Enterprise Architect apuntando, pero que está vacío. Entonces él nos pide transferir un modelo hacia el repositorio. Es como cargar el primer bosquejo del proyecto Enterprise Architect que queramos transformar o que queramos conectar a la base de datos. Él lo carga y nos va a traer un proyecto vacío. En algunos casos nos va a pasar de que necesitamos cargar un proyecto que ya tengamos listo o un proyecto que acabamos de tener y queremos pasarlo hacia la base de datos. Entonces podemos hacer la transferencia del modelo. Okay. ¿Cómo nos conectamos? Pues una vez tengamos el modelo listo en la base de datos y la configuración correcta, simplemente acá en recientes podemos ver que podemos conectarnos dándole clic. O en cada cliente, cuando vayamos a instalarlo en cada uno de los miembros del equipo, tenemos que hacer los mismos pasos: conectarnos a un servidor, colocar los datos de configuración. En cada uno de los clientes debe estar instalado el ODBC para poder hacer los mismos pasos. Listo, una vez tenemos nuestro proyecto listo, nosotros ya podemos agregar acá diagramas, modelos, vistas, etcétera. Pero algo que podemos hacer adicional es habilitar la seguridad. Habilitar la seguridad nos va a permitir administrar usuarios, grupos y bloqueos. Si ustedes se fijan, la primera vez que uno se conecta a un proyecto vacío que está conectado a la base de datos, no tiene ninguna de esas opciones habilitadas, nos pide habilitar la seguridad. Entonces tenemos que hacer eso. Entonces le damos clic en habilitar la seguridad y nos pide una clave. Esa clave está en el mismo lugar donde estaba nuestro SQL en este correo. Este correo tiene una información bastante importante en este PDF. Básicamente todo lo que les estoy explicando está en este PDF y es un documento que nos entregaron la gente de Sparks cuando se compraron las licencias. Entonces hay una parte acá en este documento en la que incluso aquí tenemos todas las licencias que se compraron, los usuarios y contraseñas para ingresar al sitio de Sparks y hacer descargas de actualizaciones. Y por acá se me perdió, está la clave de autorización. Esta es nuestra clave de autorización. Lo que hacemos es simplemente copiarla y le damos a aceptar. No chequeamos nada, simplemente le damos a aceptar. En este momento ya queda habilitado la seguridad. Eso quiere decir que cuando yo ingrese aquí a proyecto y seguridad, ya puedo agregar usuarios, agregar grupos, agregar bloqueos, perdón, administrar bloqueos. Puedo cambiarle la contraseña a cualquier usuario, ¿sí? Es bastante sencillo. Listo, entonces básicamente cuando ya podemos hacer el tema de administración, pues ya podemos agregar nuestros usuarios. Uno generalmente ingresa como un usuario de consulta. Aquí yo ya tengo la opción como si fuera un usuario administrador, pero si yo quisiera cambiarme o si yo quisiera ingresar realmente como un administrador, todo proyecto que está vacío o cuando se instala por primera vez en base de datos, viene con un usuario administrador por defecto, cuyo usuario es admin y cuya contraseña es password. Eso también está explicado en el PDF. Así, ya tengo habilitadas las opciones de seguridad y puedo administrar lo que yo necesite. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, un usuario. Acá es importante
tener en cuenta lo que se dice en la presentación. Y es que cuando yo voy a ingresar un usuario nuevo, si estamos dentro de un dominio corporativo, como es el caso de Carvajal, yo puedo incluir el nombre del dominio antes del nombre del usuario de red de quien estoy agregando. Y al darle clic en esta opción de aceptar la autenticación de Windows, cada vez que yo ingreso al proyecto, me evito que el Enterprise Architect me pregunte constantemente la contraseña. Simplemente entra con los datos de autenticación que están disponibles en el dominio del sistema operativo. Entonces acá en este caso voy a registrarme. Clic acá y digo guardar. En este momento ya soy un usuario de este proyecto, o sea, ya puedo usar ese proyecto. Lo siguiente que yo voy a hacer es agregar un grupo. Entonces, simplemente ingreso acá a seguridad, digo administrar grupos, creo un nuevo grupo, por ejemplo, arquitectura, y le coloco alguna descripción, digo guardar, y puedo administrar los privilegios para todo el grupo. Entonces aquí yo puedo configurar qué puedo hacer. Entonces puedo, por ejemplo, actualizar los diagramas, puedo administrarlos, puedo actualizar elementos, ¿sí? Puedo escoger cualquier cantidad de funciones que yo quiera asignarle a ese grupo específicamente. Y el grupo ya se ha agregado. Una vez el grupo ya está creado, lo que tengo que hacer es asociar el grupo a cada uno de mis usuarios. Entonces simplemente ingreso otra vez a usuarios, administrar usuarios, escojo el usuario que acabé de crear, le digo membresía de grupo, le digo cuál grupo va a pertenecer. Entonces va a pertenecer al grupo arquitectura. Si este usuario tiene algún privilegio especial, yo puedo asignarle privilegios especiales para que sobrescriba a los que no tenían el grupo. Entonces puedo exportar XML y puedo hacer cosas específicas. ¿Listo? Eso realmente es bastante sencillo, así funciona con la base de datos. Esos son todos los pasos que hay que hacer para hacer funcionar el Enterprise Architect con la base de datos. Ahora, aquí por ejemplo en esta imagen se ve que Enterprise Architect reconoce que quién está autenticado al proyecto. Entonces eso es fácil porque aquí en este momento yo estoy autenticado como admin de lo que de lo que vimos ahorita que accedí a la opción de ingresar como otro usuario. Si yo cierro el proyecto o si me ingreso a otro proyecto, él reconoce que soy yo y no me pide contraseña. Si vuelvo a ingresar a test capacitación, debería reconocer que soy yo y no pedirme tampoco contraseña y saber que yo soy el que estoy autenticado y que cualquier cambio que se haga en ese modelo se hace bajo mi nombre de usuario. Listo. Otra opción importante es las líneas base. Las líneas base realmente no dependen de si está o no está conectado a una base de datos, pero funciona mejor. Porque al momento en que yo no tengo conectado un proyecto a una base de datos, cuando yo quiera hacer una línea base, él me va a pedir guardar ese archivo que creó de línea base en algún lugar. Mientras que si yo lo tengo conectado a una base de datos, él simplemente lo guarda en la base de datos. No me pide guardarlo en algún otro lugar, no necesito exportarlo para ningún otro lado. Vamos a crear aquí, vamos a crear acá un, una nueva vista para hacer un ejemplo. Entonces vamos a tener acá, por ejemplo, una clase padre. Y vamos a tener acá una clase hija. Entonces la clase hija haría de la clase padre. Al momento que yo guardo, ya lo estoy guardando en la base de datos. O sea, no estoy generando un archivo localmente, no estoy haciendo nada, simplemente lo estoy guardando en base de datos. Entonces voy a crear una línea base de esto que acabé de hacer. Entonces simplemente le digo
proyecto líneas base, le digo nueva línea base y le pongo alguna versión. En esto, digamos que es importante crear una nomenclatura al interior de la organización. ¿Cómo vamos a nombrar las líneas base? Esto acepta cualquier cosa, entonces uno puede nombrarlas como versión 1.0 o ponerle algún sufijo. eh, bueno, se puede hacer de muchas formas. Digamos que la opción es bastante sencilla para crear una línea base. Lo complejo viene es cómo establecemos los protocolos para crear esas líneas base y a qué le hacemos líneas base. Le digo aceptar y él ya me creó mi línea base. Yo puedo modificar esto, cambiarlo de lugar, por ejemplo, agregar una nueva clase, hacer alguna relación de agregación, por ejemplo. Entonces ya tengo un nuevo elemento y quiero trazar una nueva línea base. Le doy clic otra vez en la línea base y mantengo tal vez la nomenclatura que estaba manejando. Digamos que esta se va a llamar la versión 2.0. Y ya creo mi nueva línea base. Las líneas bases son importantes, como le decía al principio, en la administración de la configuración. Son relevantes porque nos permiten, digamos que de alguna forma viajar en el tiempo y revisar cómo estaba, cómo estaba el producto, cómo estaban los diseños, en este caso en un momento dado del tiempo, qué se ha venido cambiando, por qué se ha cambiado incluso, y esas opciones nos las permite hacer también Enterprise Architect. Si ustedes se fijan acá, hay una opción que dice mostrar diferencias. Yo puedo, por ejemplo, comparar cuál es la diferencia entre la versión 1.0 y la actual. Y él me va a decir, vean, la diferencia es que agregó un elemento 1, que al padre lo movió del lugar. No es muy claro, esto parece como si no estuviera leyendo Matrix, porque le da uno los datos en varios parámetros que no son muy claros. Pero básicamente lo que le dice a uno acá es, vean, se cambiaron estilos, o se cambiaron estilos sobre todo en términos del lugar donde estaban ubicados los objetos, y se agregó un elemento. En esto sí es claro. He visto que en la versión 10.0 es un poco más gráfico. Entonces muestra en colores que cambió, mostrando el diagrama, no mostrando todos estos comentarios y todos estos datos que están acá. Entonces es un poco más fácil de entender. Acá es un poco más tedioso, pero pues digamos que es muy útil. Yo puedo seguir creando líneas base tantas como yo quiera, igual se guardan en la base de datos. Lo importante es saber a qué le hago línea base. Sí, yo puedo crear líneas base constantemente, cualquier cosa. Y seguir comparando. ¿Ven? Por ejemplo, en este caso, como no hice ninguna modificación, no hay ninguna diferencia entre las líneas base. Lo bueno, esto es bastante sencillo. Lo complicado no es cómo hacer la línea base, ni en dónde está la opción, ni cómo funciona, porque realmente es bastante sencillo, sino cómo nos ponemos de acuerdo y qué políticas establecemos para generarlas. Todo lo que está acá explicado fue lo que les acabé de mostrar: cómo se genera una nueva línea base, cómo se hace la comparación entre líneas base. Lo que vimos anteriormente de conectarnos a una base de datos es bastante útil. Si ustedes se fijan, todos los diagramas que se hayan creado, todo lo que se haya desarrollado en este pequeño ejemplo que hicimos acá con estas clases, cada uno de estos elementos, incluso las relaciones, están guardadas en la base de datos. No se están generando archivos locales, no se está generando ningún proyecto localmente en mi computador, sino se están guardando directamente en la base de datos. Puedo cerrar acá, conectarme a otro proyecto, conectarme de nuevo al proyecto que acabamos de crear, y él mantiene acá las relaciones. Esto realmente se asemeja mucho a un trabajo colaborativo en línea que no necesita bloqueos. O sea, yo puedo modificar esto mientras alguien está trabajando en lo mismo.
los bloqueos los administra, digamos que la herramienta implícitamente. Hay una forma en la que yo puedo agregar bloqueos sobre los elementos, pero por ejemplo no tengo los permisos en este caso. Todas esas opciones de bloqueos, de cómo administrar los bloqueos, eso está explicado en la guía de lineamientos de arquitectura. Entonces, como les comentaba también al principio, pues cualquier otro uso que se le quiera dar o cualquier duda de cómo gestionarlo, se pueden dirigir a la guía de lineamientos de arquitectura. Allí está explicado cómo funcionan esos bloqueos, para qué sirven, en qué momento usarlos. Realmente es un tema muy sencillo. Listo, entonces otros enfoques también de trabajo colaborativo es a través del SVN. El SVN pues es una herramienta de versiones, ¿cierto? Que nos sirve para administrar las versiones de, que se han modificado, que se han generado en los cambios de algún producto, en nuestro caso de los diseños que hagamos a través de Enterprise Architect. Para que funcione, necesitamos tener instalado el Tortoise, que es un cliente gráfico SVN. Esto lo descargamos de esta URL. También necesitamos tener instalado el Apache Subversion Command Line Tools, que lo necesitamos tener instalado y lo descargamos de esta URL. Necesitamos un proyecto que ya tengamos listo para poderlo subir al SVN. Es un proyecto que tengamos ahí sí localmente, y es al cual le queremos hacer el trabajo de versión. Y este proyecto, Enterprise Architect Project, es necesario subirlo por primera vez hacia el repositorio de SVN. Una vez ya esté arriba en el repositorio de SVN, Enterprise Architect ya lo puede usar. Mientras no esté allá, no se puede usar. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener un proyecto local de Enterprise Architect y subirlo al repositorio. ¿Cómo se hace eso? Entonces, básicamente por acá, pues yo ya tengo instalado el Tortoise. Ustedes se dan cuenta cuando instalan Tortoise porque en el menú contextual de Windows les salen estas opciones del SVN. Y además ya he descargado el Apache Subversion, el de Command Line Tools, y es este acá. Simplemente se descarga, no tiene nada raro. Lo importante de este producto es que tiene este comando, el svn.exe. Ese lo van a necesitar en Enterprise Architect más adelante. Listo, entonces necesito tener un proyecto. Entonces voy a buscar uno que tengo por acá. Voy a cerrar esto. Ok. Vamos a crear uno rápidamente porque ese que tenía ahí ya estaba usado. Listo. Voy a borrar todo esto. Entonces vamos a hacer un ejemplo similar al que ya estábamos haciendo ahora, que es, tenemos una clase padre. Tiene una clase hija, la cual hereda del padre. Ya. Lo guardamos, entonces está guardado en esta ruta. Entonces ya tenemos listo este paso, el proyecto EAP en versión inicial. Ahora lo que vamos a hacer es importar una carpeta hacia el repositorio para poder posteriormente convertirla en una copia de trabajo. Entonces creamos una carpeta localmente, vamos a llamar capacitación para que no entre en conflicto con la que ya existe ahí. Lo primero que le voy a decir es que la voy a importar. Obviamente para hacer esto necesitamos tener la ruta en el SVN, un usuario y contraseña de ese repositorio
y todo esto nos lo provee el administrador de la configuración. Podemos poner un mensaje de la importación inicial. Okay. Y ahora le voy a hacer checkout. Ok, acá nos salió un error porque cuando importamos lo que necesitamos importar es la carpeta. Entonces tenemos que poner el nombre completo. El nombre va a ser Axioma Capacitación. Ahora sí existe en el repositorio. Ahora sí le hacemos checkout, que es lo siguiente. Cuando le hacemos checkout, ustedes van a ver que ahora sale un chulo verde, un chulito verde. Esto nos indica que esta carpeta se convirtió en una root, en una copia de trabajo. Es importante que sea una copia de trabajo porque si no, no se va a poder usar por el Enterprise Architect. Como ya es una copia de trabajo, podemos coger el proyecto que acabamos de crear y lo metemos dentro de la carpeta. Bueno, tenemos que cerrarlo primero. Eso quiere decir que nuestra copia de trabajo ya cambió. Lo que vamos a hacer ahora es hacerle commit. Este es el único commit que se debe hacer fuera de Enterprise Architect. No deben hacerse más commits desde fuera de Enterprise Architect. Aquí podemos colocar otro comentario. Okay. Listo. Una vez ya lo tengamos allá, en Enterprise Architect ya debe estar en el SVN, entonces podemos incluso revisar que esté allá en ese lugar. Ahí ya está en el SVN, ya está cargado. Entonces ahora vamos a conectar el Enterprise Architect y lo que hacemos es abrir el proyecto que está configurado hacia el SVN y vamos a proyecto, control de versiones, configuraciones del control de versiones. Nos salen varias opciones, en este caso únicamente estamos viendo Subversion, pero si ustedes se dan cuenta existe también CBS, SCC y el Team Foundation System, que no los vamos a ver ahora. Cuando yo doy clic en Subversion me va a pedir tres datos importantes, un ID único. Este ID, el que yo ponga por primera vez, es el ID que se tiene que parametrizar o configurar cada vez que yo vaya a descargarlo en mis diferentes clientes. Entonces acá es la primera configuración que voy a hacer hacia el Enterprise Architect y es importante tener en cuenta el ID que voy a usar. Entonces vamos a ponerle capacitación. Acá es donde les decía que es importante que la carpeta se convierta en una ruta de trabajo. Entonces la vamos a ubicar. Y acá es donde ubicamos el svn.s del Apache Subversion. Al momento en que yo le doy guardar, me va a quedar aquí un registro. Entonces va a quedar con un ID único, va a quedar con una ubicación como si fuera como una variable de entorno y el tipo de configuración que es SVN. De esta forma ya conecté el Enterprise Architect hacia el SVN, pero aún no le he dicho que este modelo que estoy trabajando sea gestionado por el SVN. Digamos que ese es el paso siguiente. Entonces digamos que ya pasamos estos pasos de cómo yo importo la carpeta, cómo le hago checkout, cuál es el primer commit que debo hacer, cómo configuro el tema de control de versiones, los datos que se piden
el ID único. Entonces recordemos que tiene que ser el mismo ID cada vez que instalamos este proyecto en las diferentes máquinas. em, la ruta de trabajo y el exe de subversion. Entonces después de eso, para poder administrar eso con el SVN que acabamos de configurar, entonces le damos clic en alguno de los paquetes. Entonces únicamente lo podemos hacer a nivel de paquete. Entonces cada una de estas carpeticas que ustedes ven acá son paquetes. Yo puedo tener varios paquetes y de forma independiente configurar el SVN. Entonces yo puedo entrar acá y decirle control de paquete y configurarlo. Pero eso no es recomendado y no nos dio un buen resultado. Entonces digamos que lo que nos funcionó en su momento cuando lo estábamos usando de esta manera es versionar el paquete raíz. O sea, acá donde dice modelo, aquí le decimos control de paquete, le damos configurar, activamos el check, escogemos el ID que acabamos de crear, le damos a aceptarle a esta ventana y acá nos va a pedir un comentario, que es como el verdadero primer commit que se hace desde dentro de la aplicación. En este momento se exportó un modelo hacia el repositorio. Si ustedes recuerdan, cuando exploramos por primera vez esta ruta, solamente estaba este archivo y ahora me creó este XML. Ese XML lo crea por cada uno de los paquetes que uno le active la configuración. Entonces si nosotros activáramos acá y acá, nos saldrían dos XML y se empieza a volver un poco más difícil de controlar. En cambio, si lo hacemos en la raíz, solo nos genera un XML. En este caso no existen, digamos que el lenguaje como tal de check-in o check-out como lo conocemos en el SVN, sino más bien se llaman proteger y desproteger. Proteger es lo que nosotros conocemos como el commit. Entonces acá le va a decir, cambié alguna cosa, cambié algo para presentación. Y ahí me hace commit. Si ustedes se fijan, no puedo mover. O sea, si yo le doy clic e intento mover, no me deja hacer nada, no me deja hacer ningún cambio. Y se coloca acá una llave como un seguro, porque no me deja modificar nada en el SVN. Para yo poderlo modificar, debo desprotegerlo. Y mientras alguien lo tenga desprotegido, nadie más dentro del equipo puede modificar lo que esté debajo de este paquete. Por eso también se vuelve un poco complicado hacer un trabajo colaborativo de esta forma, porque depende de que alguien lo proteja y lo desproteja de la forma correcta, de que no lo deje protegido durante todo el día y no deje trabajar a las demás personas. Eso también es complicado. Una vez yo lo desproteja, ya puedo hacer cambios, puedo agregar nuevas clases, por ejemplo, en este caso. Y puedo volver a proteger. Cada vez que protejo me va a pedir un comentario. Listo. Y si ustedes se fijan, ya no puedo hacer ningún cambio. La configuración realmente es bastante sencilla, pero la administración y el uso cuando está ya implementado de esta forma es un poco complicada porque se debe tener, digamos que control sobre quién modifica, quién está haciendo check-in, quién está haciendo o quién está protegiendo, quién está desprotegiendo. Si alguien no puede trabajar es porque alguien, otra persona o otro compañero lo tiene desprotegido y nos tiene bloqueados a los demás miembros del equipo, cosa que no pasa con la base de datos, que es una de sus ventajas para, pues, a nuestro modo de ver, porque no necesito bloquearlo para poder trabajar en otras ramas y no necesito llenarme de archivos que más adelante nos traen conflictos. Esta básicamente es la forma como funciona el SVN. Entonces acá está cómo se configura el paquete para el control de versiones, cómo se protegen las ramas o los diagramas. Y por ejemplo, para que ustedes vean acá, uno puede acceder a un historial de archivo. Entonces todos los commits que le hemos hecho, que hicimos acá durante el ejemplo,
y muestra qué cambios hicieron. Incluso puedo recuperar, o sea, puedo volver a esa versión. Se parece como una línea base. Listo. Eso, hasta ahí es la forma como se trabajaba con el SVN. Em, Hay otra forma de trabajar de forma colaborativa y es un poco más, digamos que es un poco más dispendiosa en la administración porque hay que tener mucho cuidado, pero es muy práctica para equipos muy pequeños, de 5 o 6 personas que trabajan en el mismo proyecto, no que trabajen en diferentes cosas. Es muy útil. Se llama el trabajo por réplicas. Entonces vamos a primero a trabajar acá desconectado para poder reusar esto. Listo. Entonces básicamente el trabajo por réplicas es una opción que está acá en herramientas, administración de datos, administrar archivo EAP y ahí llegamos a la administración de réplicas. Las réplicas constan de dos partes, un diseño maestro, que es como el papá de todas las réplicas, y las réplicas, que es en este caso como las hijas. El diseño maestro es la base, es el que contiene el diagrama base, el que no se puede modificar, y las réplicas son las que se entregan a cada uno de los miembros del equipo que necesitan hacer modificaciones a algo de la base. Esas modificaciones posteriormente se reintegran al maestro o sea al papá en algo que se llama sincronización de réplicas. Entonces vamos a hacer, lo primero que se tiene que hacer es crear el diseño maestro. Vamos a convertir este Enterprise Architect que tenemos abierto como un diseño maestro. Le damos clic acá, él nos dice que la base de datos actual se convertirá en diseño maestro, decimos que sí, y ya se creó el diseño maestro, no hay que hacer nada más. O sea, en este momento, este señor, lo que tengamos acá es un diseño maestro y ya no lo podemos modificar. O sea, si lo quisiéramos, lo podríamos modificar porque las opciones se permiten, pero después la sincronización con las réplicas va a ser muchísimo más difícil. Entonces, lo importante es que se hagan todos los ajustes necesarios antes de empezar a generar las réplicas que se vayan a necesitar. Una vez ya tengo mi diseño maestro listo para poder hacer réplicas, entro otra vez a herramientas, administración de datos, administrar archivo EAP y creo una nueva réplica. Entonces vamos a ubicarlo en donde estaba el diseño maestro. Y vamos a llamarlo réplica 1. Y ya creo una réplica. Ahora vamos a crear una réplica 2. Suponiendo que tengamos solamente 2 miembros en nuestro equipo. Entonces lo que les decía, este diseño maestro no se debe tocar, entonces lo vamos a cerrar por un momento. Aquí encontramos la réplica 1 y réplica 2. Vamos a simular que somos el miembro del equipo 1 y vamos a hacer modificaciones sobre la réplica 1. Entonces recordemos que este era nuestro diseño principal, el diseño base. Vamos a agregar alguna cosa, vamos a agregar por ejemplo una interfaz. Entonces vamos a decir que el padre realiza la interfaz. No vamos a hacer nada más. O sea, obviamente las modificaciones pueden ser cientos de modificaciones. Entre más modificaciones haya, más posibilidades de conflictos van a haber al momento en que nosotros mezclemos, sobre todo si trabajamos sobre el mismo diagrama. Ahí está la forma. Digamos que lo complicado no es hacer las réplicas o sincronizarlas, sino cómo controlamos el equipo, cómo hacemos para que el equipo trabaje de forma organizada, tal que minimicemos al máximo la cantidad de conflictos que hayan al momento de sincronizar las réplicas. Hacemos esos cambios, cerramos esta réplica, ahora vamos a simular que somos el miembro del equipo 2.
Y en este caso vamos a agregar una nueva clase. Llamémosla elemento 2, que tiene una relación de agregación hacia el padre. Y ya, terminamos las modificaciones de la réplica 2. Listo, entonces una vez ya tengamos las modificaciones listas, el trabajo del equipo terminó, o necesitamos mezclarlo, entonces abrimos el diseño maestro, vamos a herramientas, vamos a la misma opción de administrar archivos EAP y le decimos sincronizar réplicas. La sincronización se hace una por una, entonces primero empiezo con la réplica 1. Pero vamos a volvernos porque esas no fueron las réplicas que hicimos. Esta es nuestra réplica 1, entonces le vamos a dar clic acá. Y él nos informa que ya la mezcla se hizo. Si miramos, debe habernos agregado una interfaz. Ya nos agregó la interfaz. Ahora vamos a hacer la mezcla con la réplica 2. Perdón. Escogemos la réplica 2 y nos dice que ya terminó. Y acá nos muestra que nos agregó un elemento 2. Él nos informó que habían conflictos. ¿Por qué? Porque cambiaron de ubicación las cosas. Y en una de las réplicas cambié de ubicación de todas las cosas y en la otra no. Entonces para él esos son conflictos. ¿Cómo se resuelven? Se los dejo de tarea. Realmente es muy sencillo también. De todas formas, él siempre nos mezcla de la forma correcta. Entonces es bastante sencillo, pero al momento en que el equipo tiende a crecer, es difícil administrar esas réplicas, porque pueden haber muchas. Entonces se pueden perder, pueden crecer demasiado y pueden generar muchísimos conflictos que ya no son tan manejables. Entonces esta técnica es muy útil, pero realmente hay que trabajarla con mucho cuidado y sobre todo en equipos pequeños. Entonces, pues básicamente lo que dice acá la presentación es que las réplicas son un mecanismo de trabajo colaborativo que funciona bastante bien en un equipo reducido. Lo que veíamos se compone de un maestro que contiene el proyecto inicial y varias copias de tantas como miembros del equipo. Cada copia puede ser modificada independientemente y posteriormente mezclada al maestro. Y dependiendo de la cantidad de modificaciones y la dependencia de las mismas, se puede dar el caso de conflictos que deben ser resueltos al mezclar. Aquí está, pues, la descripción o la guía de uso de cómo se hace el tema de réplicas. Está, pues, es muy sencilla la explicación, porque realmente no es muy complejo. Aquí está el paso a paso de cómo funciona. Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es crear el diseño maestro. Luego tenemos que crear cada una de las métricas, las réplicas. Igualmente creamos dos réplicas, agregamos algunas cosas. Y finalmente, ese es el resultado de las réplicas. Listo, pues eso es todo. Espero les haya gustado y que la información sea útil para la administración de la herramienta. Muchas gracias.